relacionado con el tema del idealismo alemán. Como punto número 1 tenemos la dialéctica. La dialéctica siempre estará comprendida por tres momentos, llamados tesis, antítesis y síntesis. La tesis y la antítesis siempre estarán en contradicción o en desacuerdo, ya que la contradicción de estas dos provoca la síntesis. Para ella la contradicción no solo es la relación entre dos afirmaciones, sino que la contradicción también existe en la vida real, debido a que todo ser es lo que es, porque está delimitado por su contrario, ya que para que algo sea lo que es, necesita la existencia de su contrario. Lo podemos ver en esta imagen. El jarrón blanco existe por las dos caras perfiladas, y las dos caras perfiladas existen porque el jarrón blanco está. Eso quiere decir que los dos se necesitan o están conectados. Como punto número 2 tendremos las fases del desarrollo del espíritu. La fase número 1 sería el espíritu subjetivo, la fase número 2 sería el espíritu objetivo y la fase número 3 sería el espíritu absoluto. Y como tercer punto tendríamos la historia de la filosofía de Hegel. El idealismo alemán se desarrolla en Alemania y los principales pensadores de esta corriente fueron Kant, Fichte, Schelling y Hegel. A finales del siglo XVIII y los albores del siglo XIX, donde las personas buscaban la totalidad, ese absoluto, ir más allá de los conocimientos científicos y artísticos ya existentes, es donde se ubica la semilla del idealismo alemán. El idealismo alemán, tal como lo establece el nombre con el que se recuerda a esta corriente filosófica, se interesó por establecer novedosas ideas sobre la manera de conocer al ser humano. Heredera la tradición cartesiana, la primera que puso en duda a Dios como centro o razón de nuestro pensamiento. El idealismo sostuvo que el conocimiento solo es posible en la mente humana y que todo lo que cae por fuera de ella depende pura y exclusivamente de su acción y funcionamiento. El idealismo alemán basa la realidad del ser humano en la manera en la que su mente la percibe, la manera en que tu mente crea las ideas. Es como la realidad que nos rodea. Todo surge de esta idea de la mente, y de ahí deriva el nombre de idealismo. Aunque claro, hablamos de casi 3 siglos, este idealismo, en su vertiente racista, consideraba que solo el hombre blanco sería capaz de llegar a tal nivel de conocimiento o al menos acercarse a su versión más perfecta. El idealismo se diferenció entonces del materialismo, que, con Marx a la cabeza, planteaba un análisis y crítica de la realidad material que el hombre vive y experimenta. Como ocurre con la mayoría de los procesos históricos, el idealismo fue resultado de una época, la modernidad, en la que el ser humano blanco comenzó a ver cada vez más claramente los frutos de un estilo de vida dinámico, económicamente en crecimiento y de poderío sobre otras sociedades del planeta. Esto no se condecía con los avances políticos, ya que en Europa, en los siglos mencionados, todavía tenían poder las monarquías absolutas. Es por eso que en términos políticos, el idealismo planteó una búsqueda por formas políticas y sociales basadas en la razón, en la separación de la Iglesia del Estado y el iluminismo o enciclopedia como únicas formas respetables del conocimiento. El ideólogo y creador de esta corriente de pensamiento fue Immanuel Kant, filósofo que para muchos significó una ruptura con la filosofía conocida hasta entonces y que no ha podido ser sobrepasado desde el siglo XIX. El idealismo alemán contempla que la verdadera esencia del objeto existe debido a la actividad subjetiva del pensamiento, que lo reconoce como algo real y no algo abstracto. Se caracterizó por priorizar el pensamiento sobre la sensación, por plantear la relación entre lo finito e infinito y por inspirar una fuerza creativa en el hombre.
A continuación les voy a hablar sobre el dialecto de Hegel, que se compone por 3 elementos: tesis, antitesis y síntesis. Se los explicaré con ejemplos de la actualidad para que lo puedan comprender mejor. Un claro ejemplo puede ser en un matrimonio. El esposo le dice a la esposa de que anda un vestido muy corto, o sea que le está contestando con una tesis. La esposa le dice que no está muy corto, o sea le está contestando con una antitesis. Ahí hay una discordia, no están de acuerdo ninguno de los dos. Entonces aparece una síntesis, una conclusión que ellos determinan de que no usarán ni muy corto ni muy largo. Un determinado maestro nos deja un trabajo para cualquier fecha. Esa es una tesis, pero nosotros los alumnos le decimos que no podemos. Esa es una antitesis. Una solución o una síntesis sería de que nos pongamos de acuerdo para poder cambiar de fecha y así poder entregar el trabajo. Pero vamos a dejar algo muy bien claro, que la síntesis va a cambiar porque nosotros vamos a pensar diferente y así, o sea que no va a ser permanente, no va a ser que si yo ahorita digo una síntesis, tal vez con el tiempo va a ser la misma. No, la síntesis va cambiando, va evolucionando. Y para finalizar me quedaré con una frase que decía Hegel, que la verdad no se encuentra ni en la tesis ni en la antitesis, sino que se encuentra en la síntesis, o sea, en una conclusión, en algo final. Concluyendo un poco con lo de mis compañeras, la dialéctica para Hegel, más que investigar, era una forma de ver cómo se manifestaba el ser, la conciencia del espíritu. Se decía que el espíritu es distinto en cada una de sus fases del desarrollo, así como pasa con nosotros los seres humanos y las civilizaciones. El espíritu en cada etapa constituye la evolución, ya sea científica, cultural o natural. El espíritu, al igual que la conciencia individual, requieren de mucho aprendizaje y experiencia. Para poder terminar de conocer el espíritu, primero hay que dejar que pase por ciertas fases. En esta primera fase, lo primero que capta el espíritu es la conciencia de la materia. También capta las cualidades de lo sensible, por lo cual se le llama también certeza sensible. Históricamente hablando, esta etapa corresponde a uno de los primeros pasos hacia la civilización. Hegel caracteriza en esta etapa la alineación del espíritu, ya que ésta se vuelve extraño, ya que trata de ser algo que no es, como identificarse con la naturaleza o la materia. En esta segunda fase, el espíritu, después de diferenciarse de la materia, se descubre a sí mismo como conciencia racional. Cuando ya surge la civilización y la cultura, el espíritu adquiere una gran cantidad de conocimiento, pues comienza a identificarse con ideas de libertad, de comunidad y el saber, que son más afines a ella. Las relaciones que ella tenía con la materia y la naturaleza, en vez de eliminarlas, las transforma en herramientas de técnica o organización social. La tercera y última etapa, Hegel considera que es la más alta, ya que ésta comprende las formas de conocimiento y la relación del mundo. Esta fase es la mejor, ya que cuenta qué es el espíritu. Con esto nos referimos al arte, a la conciencia religiosa y a la filosofía. Con ayuda del arte descubrimos espiritualmente la capacidad de la creación. A través de la conciencia religiosa nos damos cuenta del potencial de trascender, y claramente este no es finito ni material. Gracias al conocimiento filosófico nos damos cuenta de la esencia que lo constituye y
cualidad de la razón, de su calidad de la razón. De hecho, su propósito es mejorar en sí mismo y adquirir más conocimiento. En esta etapa, el espíritu se manifiesta como verdaderamente absoluto, en otras palabras, completo. Engel nace en el siglo XVIII en Alemania. Pues bien, Alemania no era conocida como tal, sino que era parte del reino de Rusia y parte del sacro del Imperio Romano. Engel falleció a causa de una epidemia de cólera. La filosofía es la totalidad de todo lo real, todo lo que se piensa. Él caracterizó la historia en dos partes, en la teología y la racional. La teología es la que cree y tiene fe en que hay un Dios y pues en las creencias, en la religión, más que todo. La racional es la que piensa antes de actuar, la que razona, la que define cuál es el bien y cuál es el mal. Pues bien, su filosofía se centra en la totalidad, la religión, la política, el ser humano, en todo en sí. Él se apoya de la idea de lo absoluto. Para Engel, la historia era un proceso, como por ejemplo cuando Platón planteó el mito de la caverna. Los hombres que estaban adentro, ellos miraban reflejos de las personas que pasaban afuera. Pero un día uno de ellos quiso conocer qué había más allá, detrás de esa caverna. Entonces él tomó la iniciativa. Él posiblemente corrió con el miedo de que lo pudieran haber matado. O también esa curiosidad lo impulsó a salir. En la época de Engel era escasa la libertad, es decir, solo había un hombre libre y era el faraón. Sí existía la clase social y había muchos esclavos en ese entonces. Algo que en lo personal a mí me llamó mucho la atención es que él define que la historia es el conocimiento de nuestro espíritu. ¿Cómo así? Pues bien, es la idea relacionada con el concepto del tiempo. Nosotros nacemos aprendidos, ¿verdad que no? Mientras el tiempo procede, nosotros vamos teniendo nuevos conocimientos. Si nosotros nos centramos en conocer más las cosas, nos hacemos sabios. Pasamos por un proceso de conciencia donde contemplamos a nosotros mismos y conocemos nuestras habilidades, nuestras destrezas, en qué ambiente nos desarrollamos mejor. Y así nosotros pues elaboramos nuestras metas. Otro dato muy interesante que Engel nos describe es por la necesidad que estaba cruzando Alemania, ya que era un estado crítico insostenible. La fenomenología del espíritu es una obra maestra de Engel, donde pone por ejemplo al amo y al esclavo. Pues bien, esta tiene tres procesos, que es la tesis, la antítesis y la síntesis. Todo esto con la finalidad de las clases sociales y que tenga una comprensión. Pero bien, hoy en día podemos darnos cuenta de que las clases sociales están bien marcadas, en especial la clase baja, que siempre desde la antigüedad ha cargado con un yugo más fuerte. Pues bien, los derechos de ellos no son respetados, y en especial la libertad. Ellos carecen de libertad. En nuestro país podemos ver cómo tiene leyes, pero que está sometido a leyes de países superiores. Esto puede ser para no entrar en un vínculo de conflicto, ya que los países superiores ayudan a los Países Bajos para que pues puedan tener una estabilidad más o menos estable. También pongámonos a pensar en el amo. El amo depende del esclavo. Si el esclavo pues depende también del amo,
porque gracias al amo él tiene trabajo, tiene cómo sobrevivir. En cambio, también el amo depende del esclavo, porque si el esclavo no trabaja para él, no tendría comodidades. Identificó la ideología del esclavo como el estoicismo. Bueno, el estoicismo es un estilo de vida donde trata de ser feliz utilizando el razonamiento y no pues aferrándonos a las cosas materiales, a un carro, a una casa, al teléfono de último modelo. El escepticismo es aquí donde entra la duda del valor de su propia libertad. En cambio, la conciencia feliz, aquí entra la religión, donde el hombre está consciente de que debe de sufrir en la vida terrenal para tener la libertad en la eternidad. En conclusión, las filosofías de Fichte, Schelling y Hegel son el resultado de la más penetrante y vieja clarividencia del hombre cuando trabajaba en cooperación con los seres divinos espirituales, ya que de otra forma habría sido imposible para Hegel haber visto sus ideas como realidades. El idealismo alemán fue un movimiento filosófico de extraordinaria importancia, ya que fue llegada a comparar en su mayor esplendor con Atenas, y siendo hasta el día de hoy Alemania es considerada el país o la cuna de los filósofos contemporáneos.